Amado Jesús, te damos gracias por regalarnos un nuevo despertar, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Queremos poner en tus manos, Señor, mi tiempo contigo, Señor, para poder que cada uno de los que escuchamos este audio, Señor, sea bendecido en este día con tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz, Padre, y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el Evangelio del Dr. Lucas y hoy vamos a empezar el capítulo número 6, pero lo vamos a leer del versículo 1 al 23. Discusión acerca del día de descanso. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de grano, las frotaron entre sus manos para sacarles la cáscara y se comieron los granos. Algunos fariseos dijeron: ¿por qué violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes pueden comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Entonces Jesús agregó: el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Jesús sana en el día de descanso. Otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Pero Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús le dijo a sus acusadores: tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Miró uno por uno a los que lo rodeaban y luego le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. Jesús escoge a los 12 apóstoles. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Simón, a quien llamaban el Celote; Judas, hijo de Santiago; Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Multitudes siguen a Jesús. Cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeados de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea y Jerusalén y de los lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón. Habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Todos trataban de tocarlo porque de él salía poder sanador y lo sanó a todos. Las bienaventuranzas. Entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo: Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes que ahora lloran, porque a su debido tiempo reirán. ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan, como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre? Cuando les suceda eso, pónganse contentos, sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera.
Bueno, con esto culmina la primera parte del capítulo 6 del Evangelio de Lucas y empieza hablando acerca de una discusión del día de descanso. Recordemos que los fariseos de esa época eran fariseos, eran personas que tenían poca comunión con Dios, tenían mucho conocimiento, pero se basaban más en guardar las leyes. No tanto ellos, sino que la gente guardara las leyes. Eran personas como muchas que vemos hoy en día, que se dice llamar cristiano, se dice llamar religioso, pero en vez de hacer cosas, empiezan a mirar qué está haciendo uno de malo o qué están haciendo los demás de malo para venir y criticarlo y empezar a juzgar. En vez de dar un ejemplo, haciendo lo bueno, o gastando el tiempo más bien, en vez de estar criticando, gastando el tiempo más bien, haciendo lo que sí vale la pena hacer. Están atormentados haciendo siempre juicio acerca de lo que no hace o lo que hacen las personas. Y esto era el prototipo del fariseo que simplemente mantenía detrás de Jesús y de los discípulos mirando a ver en qué fallaban para poderles caer encima y criticarlos y juzgarlos. Y en este día era un día de descanso y los discípulos estaban caminando por los sembrados y ellos agarraron una mata, unas espigas de grano y lo frotaron entre sus manos para sacar los granos. Sacaban la cáscara y quedaban los granos y ellos dijeron que por qué ellos violaban la ley por cosechar el granos el día de descanso. O sea, simplemente eran tan estrictos que simplemente el coger unos granos y masticarlos, ya eso era para ellos trabajo. Entonces el Señor les cuenta la historia de David cuando él estuvo con sus soldados precisamente en el templo y dentro de eso ellos comieron el pan que solamente era reservado para los sacerdotes. Y entonces el Señor le dice a ellos que Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, es Señor incluso del día de descanso. Porque imagínense, si David, que fue una persona común y corriente como usted y como yo, hizo eso y no pasó nada, pues el Señor, que era el Señor del día de descanso, mucho menos. O sea que ellos les estaba el Señor diciendo a ellos que había uno más grande que el día de descanso y es lo que ellos no veían. Para ellos el día de descanso era más grande que el mismo que lo había creado. Y este es el problema. Después el Señor sana en un día de descanso y resulta de que parece ser de que ellos le llevaron a una persona que tenía un problema en un brazo y en otro día de descanso ese hombre lo metieron y lo colocaron ahí en la sinagoga para que mientras Jesús enseñaba ellos estaban pendientes y aquí le estaban haciendo algo al Señor y es que estaban confiando y ellos sabían de que Él lo iba a sanar porque Él conocía en el corazón del Señor, sabían que Él era bondadoso, que Él es bueno y que Él no iba a dejar a ese hombre así. Y más sin embargo, el Señor sabía lo que ellos estaban pensando y les dijo, bueno, ¿es lícito hacer el bien y no hacer el mal en el día de descanso? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Entonces ellos, claro, le contestan que hacer el bien está correcto en el día de descanso. Entonces, inmediatamente le dijo el hombre, extiende la mano, y entonces el hombre la extendió y la mano le quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir cómo acabar con él. Mire, esto es algo que eran cáscaras que le colocaban al Señor solamente por envidia, solamente porque ellos sabían de que el Mesías estaba ahí, pero ellos pensaban que es que hacer milagros era como soplar en una bomba e inflarle ya. Pero desafortunadamente se perdieron la oportunidad de adorar, de recibir al Mesías, porque el Señor estuvo aquí y lo que hicieron fue crucificarlo. Gloria a Dios por eso, porque gracias a ese sacrificio es que nosotros hoy somos salvos. Pero desafortunadamente a veces nosotros nos metemos muchas veces en tanta religiosidad y ponemos tantas trabas al Evangelio cuando el Evangelio es sencillo.
El Evangelio simplemente es reconocer a Jesucristo como Dios y Salvador, que Él vino y murió por nuestros pecados, que nosotros no teníamos cómo pagar nunca ese pecado, pero al pagarlo Él por nosotros, nosotros hoy somos salvos. Y ese es el verdadero Evangelio, el que debemos predicar ante las otras personas. Después el Señor dice que subió al monte a orar y oró toda la noche, o sea, pasó toda la noche en vigilia. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para escoger a sus discípulos. Mire que en las decisiones importantes el Señor nos está aquí enseñando en que nosotros cuando vamos a tomar una decisión debemos de orar. Y siempre que el Señor escoge personas, Él no lo hace a la ligera. Y mire que lo que hizo aquí fue precisamente estar toda la noche para poder elegir a los 12 apóstoles. Después dice que las multitudes siguen a Jesús y cuando Él descendió del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en una parte llana y muchos de los seguidores de la gente de toda Judea, de Jerusalén y de los lugares del norte como las costas de Tiro y de Sidón habían llegado para oírlo y para ser sanado de las enfermedades. O sea, el Señor era ya reconocido por muchas personas de todo alrededor. La gente pagaba por ir, caminaba horas enteras para ir a escuchar un sermón, para ir a escuchar al Señor, para ver si de pronto eran sanados porque ellos tenían fe, porque simplemente el Señor, de Él salía poder, porque tan solo con tocarlo ya el Señor, la gente se sanaba. Después vienen las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas no solamente fueron en el Sermón del Monte, sino que se cree que el Señor dio esta enseñanza de las bienaventuranzas en algunas otras partes, porque aquí estamos hablando que están en la parte de Galilea, y lo que hace el Señor es otra vez hablarles de que Dios bendice a los pobres, a los que son pobres de espíritu, no son a los pobres pobres, porque el reino de los cielos es de ellos. Y empieza a dar las bendiciones por las cuales el Señor bendice a las personas que pasan necesidad y que pasan trabajos por el nombre del Señor. Mire que si nosotros a veces vemos que hay situaciones difíciles, pero nosotros nos paramos firmes en reconocer al Señor, de el saber de que el Señor tiene dominio sobre todas las cosas, nosotros somos bienaventurados. En estos momentos tan difíciles que está viviendo el mundo, cuando nosotros nos paramos en la roca que es Jesucristo, con el temor y el pavor, el temor, el pánico que tiene el mundo por un virus, nosotros debemos de pararnos firmes y demostrarle a las personas de que Dios nos bendice a nosotros cuando lo seguimos. O sea que si nosotros seguimos al Señor, si nosotros estamos al lado del Señor, si nosotros los que de pronto tenemos alguna necesidad y buscamos de la presencia de Dios, vamos a ser bendecidos porque el Señor nos ayuda a cada uno de nosotros, porque los que depositamos la confianza en el Señor vamos a ser doblemente bendecidos o bienaventurados. ¿Por qué? Porque el Señor es lo que más anhela con cada uno de nosotros. Nosotros no recibimos bendiciones porque muchas veces no las pedimos o porque simplemente queremos que las bendiciones lleguen así por así y no queremos cambiar ni buscar a Dios, sino que queremos que el Señor nos haga el milagrito sin necesidad de buscarlo, sin necesidad de orar, sin necesidad de ir a una iglesia, sin necesidad de diezmar, sin necesidad de hacer nada, y las cosas así tampoco funcionan. El Señor es todopoderoso, pero Él quiere que nosotros manifestemos nuestra fe con alguna acción, al menos recibiéndolo, invitándolo a nuestro corazón, y así Él puede obrar en nuestras vidas. Así que vamos a dejar por el día de hoy y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga en este día, en estos tiempos tan difíciles que está pasando el mundo, que nos llene de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que nosotros podamos entender que el Señor es el Señor de todo virus, que Él está en control, que Él sigue sentado en el trono, y que nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecerlos y estar firmes, porque Él tiene
todo el control de las cosas. Así que oremos. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por la oportunidad que nos das en este día, Señor, de poder orar ante tu presencia, Señor. Sabemos, Padrecito Bello, de que las situaciones en cada día, Señor, se ponen peores, pero tú tienes control de todo, Señor. Tú estás sentado en el trono y tú sigues siendo Dios, Señor. Te damos gracias, papito lindo, por cada oyente de estos audios y te rogamos de todo corazón que en este día nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.